Les voy a comentar un poquito. El año pasado las licenciadas nos presentaron el material y la verdad es que nos llamó mucho la atención. Entonces pensamos que era importante pues retomar este año por este tipo de programas. Muchas veces no sabemos cómo manejar a nuestros chiquitos, si gritamos, si los dejamos, entonces ahorita pues va a ser bastante útil esta información. De igual forma lo están también recibiendo las maestras los días viernes, al finalizar cada mes, porque pensamos que era importante también estar en la misma sintonía, tanto colegio como en casa. Es importante también saber que va a tener una secuencia, entonces si se pierden de alguna plática, pues nos comunican para que podamos mandar información. Si tienen comunicación con otros papás, creo que también sería bueno comentarles, ¿verdad?, de esa secuencia para que realmente les saquemos provecho a este programa. En esta oportunidad, pues nos van a acompañar este año las dos licenciadas, Mati Quevedo y Ana María de Valle. Son personas que las vimos realmente con un carisma, que es lo que nos necesitamos para con nuestros maestros, con nuestros niños, con papás, para sentirnos identificados, para que esa información realmente llegue y sacarle provecho a esto. Yo los dejo entonces con las licenciadas. Buenos días. Buenos días a todos, igualmente qué alegre tenerlos aquí con nosotros, sobre todo padres que tengan la valentía de venir a un programa como el de Padres Screen Free, porque de alguna manera ya está diciendo que es un programa donde ustedes se van a enfocar en ustedes mismos, en lo que ustedes están haciendo, y no tanto el aprender técnicas para controlar a los niños, para hacer que los niños hagan lo que a nosotros nos gustaría que estén haciendo. Así que ya de por sí, eso ya tiene cierta valentía y cierta humildad de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar cada día más en cuanto a cómo realizar mi función de papá o mamá? ¿Ya? Usualmente que vemos la mayoría de terapeutas, el problema, ¿por qué no tenemos? Bueno, entonces lo importante es que nosotros los psicoterapeutas lo que nos hemos ido dando cuenta es que el gran obstáculo para no tener la relación que nosotros quisiéramos tener con nuestros hijos, con las otras personas, con nuestra pareja, etcétera, es que usualmente tendemos a centrarnos en la otra persona, enfocarnos en la otra persona. ¿Qué tiene que cambiar esa otra persona para que entonces las cosas sean como yo quiero? ¿Qué tiene que cambiar el otro para que entonces nos llevemos bien? ¿Qué tiene que cambiar el otro? En cambio, la idea es cómo me enfoco yo, cuál es mi parte de responsabilidad para poder hacer de nuestras vidas y nuestras relaciones lo que nosotros nos gustaría hacer. Y la idea de enfocarnos en nosotros mismos tiene que ver con lo que nuestros niños más necesitan, y realmente lo que los niños necesitan, y no solo niños, adolescentes, son papás que sepan mantener la calma, sobre todo cuando ellos mismos no pueden. Ahí tienen ya su material y solo se trata de ir llenando la palabrita que falta. Eso les ayuda a enfocarse, porque a veces uno se distrae y se pone a pensar en algo que le hace clic con lo que uno dijo, ¿verdad? Entonces se distrae. Y no solo eso les permite enfocarse, sino que además les quedan las frases claves de lo que estamos viendo, ¿ya? Además de que van a tener aquí estas frases claves cada semana, como están poniendo ahí su dirección electrónica, les vamos a estar mandando ciertos tips sobre, no tips de qué tienen que hacer, tips de sugerencias de por dónde se pueden ir moviendo para poderse enfocar cada vez más en ustedes mismos, ¿ya? Entonces la idea es que los niños lo que necesitan realmente son padres que mantengan la calma. No es padres que tengan la respuesta para todo, eso no existe, y muchas veces no nos podemos adelantar a las circunstancias, ¿ya? Pero es un mundo que está caracterizado por ¿qué? Por la rapidez y el cambio, ¿o no? Y la rapidez de los cambios, y eso da mucha inestabilidad, eso da mucha inseguridad.
Entonces, lo que hemos estado viendo, que tanto niños como adolescentes lo que necesitan es un punto de referencia estable a quien referirse en eso. Un papá screen-free, un papá libre de gritos, no se oye más comercial screen-free, por eso se llama screen-free, ¿ok? No implica solo bajar la voz, se trata de elevar nuestra integridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que como dije, se le puso la palabra screen free porque es un poquito más comercial, ¿ah? Pero realmente de lo que se trata es de poder bajar nuestra reactividad emocional, ¿ah? La idea es que no todos gritamos elevando la voz. Suena mejor esto screen free, pero hay otras maneras de gritar. O sea, la idea es poder bajar nuestra reactividad emocional. ¿A qué me refiero con eso? A la manera que tendemos a reaccionar cuando nos dejamos dominar por el miedo, cuando nos dejamos dominar por la ansiedad, y en lugar de pensar, reaccionamos, ¿ya? Y muchas veces, por supuesto, reaccionamos gritando de manera tal que elevamos la voz. Pero habrá algunos que gritamos con silencios. Ay, así no. Otros gritamos evadiendo. ¿Qué otro? La indiferencia. Esa es una de las maneras de gritar que más duelen, ¿o no? Y pura reactividad. Amenazar. Eso es reactividad. Es una manera de gritar. ¿Qué otra se les ocurre que hayan visto por ahí? Con los ojos, vaya si podemos gritar con una mirada, ¿ah? Vaya si no. ¿Qué otras maneras? Físicamente, con agresividad. Esas son las maneras cuando nos dejamos dominar por la ansiedad, porque no sabemos qué hacer, podemos reaccionar con agresividad. Agresividad física, sarcasmo, cinismo, ¿ah? Escaparse, salir huyendo, esa es una de las principales reactividades, ¿ah? Y el problema es que eso no resuelve nada, ¿ah? Escapar es una de las reactividades muy típicas de la época actual, ¿verdad? Evadir, ¿ah? Como si los problemas se resolvieran solitos, pero son reactividades, ¿o no? Pues esa es la idea, que podamos bajar nuestra reactividad, esa manera que tenemos cada uno de reaccionar cuando nos encontramos con situaciones que nos provocan ansiedad porque no sabemos qué hacer. ¿Ah? Aún en los negocios podemos ser de lo más reactivos, con la pareja podemos ser de lo más reactivos, ¿ah? Pero con nuestros hijos, vaya, si nos saben presionar esos botones para ponernos reactivos, ¿no? Y nos ponen a gritar, vaya, si nos, que nos conocen muy bien. Entonces la idea es que podamos elevar nuestra integridad, es decir, esto pienso, esto digo y esto hago. ¿Ah? Entonces, si yo tengo tal principio, por ejemplo, yo creo que el respeto, ¿ah? Cuando hablo con respeto, y también que me hablen con respeto, y cuando actúo con respeto. Y esa integridad da consistencia, ¿ah? Da seguridad el ver a una persona fuera de control reactivamente actuando. Da calma, da seguridad ver que la mamá está pegando de gritos, o que está dando portazos, o que agarra el carro y se va porque ya no aguanta más. ¿Ah? En cambio, si yo pienso, hablo y actúo de acuerdo a lo que creo, saben nuestros hijos qué es lo que pueden esperar de nosotros, saben cómo vamos a actuar, y eso da mucha seguridad, y eso da mucha estabilidad. Pero eso solo se puede lograr si nos calmamos, ¿ya? Entonces, esos son los grandes peligros de la reactividad. Entonces, vamos a ver el principio 1. En este programa no son técnicas, son principios a partir de los cuales nosotros podemos ir tomando nuestras decisiones. ¿Ah? Entonces, el primer principio es: ser padre no se trata de los hijos, se trata de los padres. ¿Ah? Entonces, lo que estamos diciendo es que se trata de enfocarnos en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nos tratamos de enfocar en algo? ¿Qué
pasa cuando nos enfocamos en algo? Si vemos un cuadro torcido, por ejemplo, y nos enfocamos en el cuadro torcido, ¿qué tratamos de hacer? De pensar, ¿verdad? Casi siempre en lo que nos enfocamos tratamos de controlarlo, y hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. A los objetos los podemos controlar. Mi pregunta es, ¿realmente podemos controlar a las personas? ¿Podemos controlar a nuestros hijos? ¿Han visto los papás cuando quieren dormir al bebé? Porque esta noche van a salir. Y mientras más quieren controlar al niño para que duerma, ¿qué va pasando? Más grita, menos se duerme. ¿Y quiénes comienzan a perder el control? Los papás, cabalmente. Tratar de controlar solo va a hacer que nosotros perdamos el control, porque los niños pueden decir no, ya desde bebés. ¿Han visto en un restaurante cuando los papás quieren hacer comer a un bebé y el bebé no quiere? ¿Quién comienza a hacer el ridículo? Los papás, porque ahí están tratando de meterle la comida y el niño lo escupe, o lo va guardando en los cachetes, y cuando quieren que traigan, más bien lo escupe, o no abre la boca. El niño puede decir que no. O sea, que controlar realmente a los otros es muy difícil, a los objetos sí. Entonces, ¿será buena idea querer controlar a los niños? No va por ahí, porque usualmente acabamos fuera de control. Cuando un niño o un adolescente nos dice no, puede decir no hasta el final o no. Hasta puede decir no o un síntoma. Esas son las maneras que están haciendo. Y entonces los que acabamos fuera de control somos nosotros. Y el gran peligro de estar fuera de control es cabalmente la reactividad emocional. El gran enemigo de los padres no es tanto la televisión, ni los amigos, ni las drogas, todo lo que estamos diciendo. Por supuesto, podrán ser enemigos, pero realmente el gran enemigo de los padres es la reactividad emocional. ¿Ni saben por qué? Porque siempre logramos lo contrario de lo que queremos hacer. Logramos cabalmente todo lo que queremos evitar. Fíjense bien, queremos que se duerma, ¿y qué es lo que logramos con esa reactividad emocional? Que no se duerma. Queremos que coma, y con la reactividad emocional que logramos, que no. Queremos que no le pase nada en este mundo a los niños, porque otra de las reactividades que no mencionamos es la sobreprotección, por ejemplo. Es una de las reactividades muy típicas de las mamás a veces, ¿verdad? Queremos que no le pase nada en este mundo, entonces lo sobreprotegemos. ¿Qué hacemos de él? Un inútil que seguramente le va a pasar. Queremos que sea exitoso, entonces le hacemos todos los trabajos para que solo saque 100. Y cuando le toque en el mundo laboral, ¿qué va a pasar? La recha va a ser la mamá o el papá que le hacía todo, pero el niño no. Ese es el gran problema de la reactividad emocional, que cuando somos reactivos, lo que logramos cabalmente es aquello que queremos evitar. Y es una mala noticia, porque todos somos reactivos o no. ¿Hay alguien que crea que no tiene una reactividad emocional? Que no reacciona. Eso no existe. Todos tenemos maneras típicas. Es cosa de ir detectando cuál es nuestra manera de comportarnos reactivamente. Entonces, no es una muy buena noticia. Pero la buena noticia es que eso sí se puede controlar. Eso sí lo podemos controlar. Sí podemos aprender a controlarnos a nosotros mismos. A poder hacer una pausa cuando yo ya sé qué es lo que me dispara, cuando yo sé más o menos cuál es mi comportamiento reactivo, si soy el tipo que es agresivo, si es el tipo que evito y evado, dependiendo cuál es mi reactividad, puedo comenzar a hacer una pausa ahí y poder calmarme. Y en esa pausa poder decidir cómo yo me quiero comportar. No es cómo voy a obligar a mi hijo a comportarse, es cómo yo me voy a comportar, para que mi hijo pueda ir haciendo lo que más le conviene en la vida, que vaya tomando sus propias decisiones y haciéndose responsable de esas decisiones dependiendo de su edad. Entonces la idea es que los padres podamos hacer ¿qué? Un time out. Porque ahí ya estamos viendo que los niños hagan time out. Está de moda, que hagan los niños time out. Pero la pregunta es, ¿los padres pueden hacer time out?
entonces el time out se vuelve ir a castigo, irse a su cuarto un rato, a que se calme. Pero no es time out. El time out es poder hacer una pausa, poder ponerle un alto a mi reactividad y entonces elegir como adulto qué es lo que quiero hacer. Y reaccionamos cuando nos sentimos abrumados. Cuando ya no tenemos tiempo para nada, cuando tenemos mucho que hacer, cuando ya no podemos más, ahí es cuando tendemos a ser reactivos o no. Entonces, otra cosa que hay que ponerle mucha atención, que me dispara. Si le tengo 20.000 actividades a mis hijos en la tarde, y con el tráfico que hay hoy en día, ¿cómo acaban las mamás dentro de los carros? Reactivos. De lo más reactivos, ellas, y lo que le están enseñando a sus hijos es a ser reactivos, ¿o no? Porque vamos abrumados con el tráfico, porque hay que llevar a no sé quién a su clase de no sé qué y al otro de la clase de no sé qué otra cosa, o si es solo un hijo, a veces poner demasiadas actividades. Y obviamente con el tráfico no logro llegar a una, a la otra, y acabo jalándome el pelo, ¿verdad? Con ganas de gritar, de ser reactivo de la manera que sea para poderme desahogar. Entonces, es de poner atención qué es lo que me está abrumando. Y tal vez una de las cosas que más nos sobrecarga es hacernos responsables de nuestros hijos. Pensar que las responsabilidades de nuestros hijos son nuestras responsabilidades, cuando lo que somos es que somos responsables ante nuestros hijos. Es decir, no es que mi hijo llegue y diga, mira, saqué 20 en el examen. ¿Cómo puede ser que sacamos 20 en el examen? Solo en el decir cómo es que sacamos. Miren la productividad, porque ¿quién sacó el 20? Fue nuestro hijo. Pero si todos lo sabíamos ayer, ¿quién lo tiene que saber? ¿Mi hijo o yo? Mi responsabilidad es darle el espacio para que pueda estudiar. De repente lo que hicimos es que me acompañó a 1000 mandados y ya en la noche se pusieron a estudiar a 1000 por hora y a mí se me quedó volando, pero a mi hijo no, porque necesitaba más tiempo. O sea, nosotros somos responsables de cómo nosotros nos relacionamos con los demás, cómo nosotros nos relacionamos con nuestra pareja, cómo estructuramos la familia. Ahí vamos a ir viendo qué realmente son las responsabilidades de los padres poco a poco, pero no es asumir la responsabilidad de mis hijos, es poderme hacer las cosas que les tocan a ellos, porque entonces no me da tiempo para hacerme responsable de lo que a mí me toca. Y parte de la responsabilidad que a mí me toca es mantenerme calmado, no ser reactivo, poder hacer una pausa ahí entre el estímulo y la respuesta para poder elegir cuál es la respuesta más adecuada, o por lo menos calmado. Bueno, esa es la idea del principio 1. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero si algo no quedó claro en este momento me lo pueden preguntar, porque es la base de todo el programa, de alguna manera, esto de la reactividad emocional. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, excelente. Yo sé que cuesta, porque es voltearnos a ver a nosotros y tener la humildad de decir, sí, yo realmente tiendo a reaccionar así cuando no sé qué hacer. Y sobre todo porque los niños, como nos están observando todo el tiempo, saben que nos disparan. Y nos disparan. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos reactivos, ¿estamos siendo adultos o estamos siendo niños? Puros niños. La reactividad es lo más infantil. Si pasar de niño a adulto cabalmente es eso, dejar de ser reactivos y poder pensar y decidir cómo me quiero comportar. En cambio, los niños no, los niños esto quiero y esto quiero ahorita, y son de lo más reactivo, de lo más impulsivos. Entonces, cuando somos reactivos, estamos siendo un niño más en la familia, en lugar de ser el adulto. Y después nos preguntamos por qué no nos respetan los niños. Bueno, ahora sí, hagamos un poquito de ejercicio para enfocarnos en nosotros mismos.
Bueno, buenos días a todos. Vamos a pasar a esta parte práctica que es muy importante y bueno, invitarlos a aprovechar este espacio para escucharlos a ustedes, hacer de este espacio algo ameno y ver realmente cómo podemos aplicar esta teoría a la vida práctica con nuestros hijos. Así que pues me interesa mucho escucharlos. Hagamos la primera pregunta. Piensa en alguna ocasión en la que perdiste el control. Traigan de ustedes mismos. Piensa en alguna ocasión en donde se metieron a ese torbellino de las emociones, porque realmente es eso. Es como que si a uno lo tomara un tornado y uno no supo ni qué pasó. Traigan a la memoria uno de esos episodios. Les voy a ir poniendo ejemplos yo. Por ejemplo, esta mamá que... ¿Solo elijan uno? Sí, elijan uno, porque hay muchísimos. Puede ser esta mamá que va a traer a su hija o hijo de primaria o preprimaria y la ve con la carita triste, con los ojos llorosos, y le pregunta: mija, ¿qué tenés? Y la niña o el niño suelta a llorar y les empieza a decir: ustedes vayan imaginándose. Y les empieza a decir que en el recreo fulanita o el grupo le dijo a ella que era una tonta y que no podía ya más pertenecer a ese grupo. Y su hija les dice: y mamá, y fíjate que fui a comer solita ahí a una gradita y llorando. ¿Qué sienten ahí? Enojo. Bueno, ese es uno, se los pongo como un ejemplo, ¿verdad? Eso es una escena en donde pueden perder uno el control. Empieza ese enojo y a efervecer todas esas emociones. O una hija adolescente que la van a recoger a la casa de una amiga y se enteran que bebió de más y en esa fiesta no pudo controlarse. Es otra escena, ¿verdad? Que inmediatamente dispara emociones ahí aflictivas. ¿Ya identificaron la de ustedes? ¿Alguien quiere compartir? Porque hay un montón. A ver. A mí me pasa la mayoría del tiempo a la hora de las tareas. No es que sean mis tareas, como dice usted, pero como ya saben que uno está ahí en la casa, empiezan: no puedo, no entiendo, no me explicó la maestra. Y al principio uno: no, acordate, lee, vuelve a leer. Llega un momento en que sí, o para uno haciendo lo que no debe, que son las tareas, o para uno gritándoles y pegándoles y jalándoles del pelo y haciendo, y es un drama total por una tarea. Y aprendió, porque esa reactividad. Bueno, pero el hecho por lo menos identifica que el tema de las tareas es una circunstancia que la hace a usted perder el control. Ya luego vamos a ver cómo lo puede manejar de distinta manera. ¿Alguna otra rápidamente para tener? ¿Sí? La impuntualidad. La impuntualidad. Sí, porque yo casi que dejo a mis hijas durmiendo en el carro para salir temprano, me estresa. La salida de la casa. Y eso es muy importante, porque imagínense ustedes, uno empieza el día ya con el estrés, cuando uno pudiera empezar el día tranquilo, con la felicidad, ya empieza uno peleando: apúrense, siempre es lo mismo. Y dicen que como uno empieza el día con estrés, así pasa todo el día. O sea, el inicio del día da la tónica de cómo va a ser el día. Entonces es muy importante también ver qué otras maneras hay de empezar el día. A propósito de lo que usted menciona, creo que también del mismo ambiente, de lo que está pasando actualmente, cabal, lo que usted mencionaba es, desde que abren los ojos, está uno: apúrense para levantar la colegio. O sea, por ejemplo, mi hija, la chiquita que tiene 8, dice: mamá, siempre nos estás apurando. Pero lo que pasa es que la misma situación, ambiente, ¿qué podemos hacer? O sea, no lo podemos dejar a su ritmo. Entonces, llegan tarde al colegio, cuando regresan, si lo dejamos a su ritmo, la tarea no va a estar a tiempo.
no se van a acostar a tiempo para poder descansar y levantarse el otro día y empezar la rutina. Entonces es como complejo también esto de evitar la reactividad cuando pasa todo esto de las 5 de la mañana, ¿verdad? Sí, eso es otra cosa muy importante que la vamos a ir viendo. Uno puede poner horarios, pero les dejo una pregunta al aire. ¿Creen ustedes que todo el tiempo entonces hay que ir marcándole el ritmo a los hijos? Ajá. Ajá. Sí. Sí. ¿Saben cuál es el problema de eso cabalmente? Que uno se va desgastando. Y llega una mañana en que, por eso es que hacia el final del año del ciclo escolar, los padres están sumamente cansados, porque es cabalmente, y uno va dejando una parte de su vida ahí, en ese momento de, a veces no nos cansamos tanto por el trabajo que tenemos que hacer, es por esto, por ese estrés. Vamos a seguir con la segunda parte. ¿Qué provocó que perdieras el control? Ese gesto, el imaginarse a su hija sola en el recreo de esa escena que les pintó, la decepción que les provocó que su hija no pudo controlarse en esa fiesta. Para mí es la continuidad de la misma. Por ejemplo, mi hija es una cosa así. Entonces, una satisfacción, vistos, castigos, desde lo más positivo para ella hasta llegar a encontrar el control. No tengo control de lo que es. Tenía que venir al colegio y empacarle todo, porque todos los días es lo mismo, o sea, no hay un día que no... Que olvide algo, que pierda. Y todo es más por hacer. Y te están mostrando que no lo puedes hacer. Sí, porque ya hizo una gama usted de... Poco a poco vamos a ir viendo cómo pueden ustedes abordar estas cuestiones que cabalmente a uno se le salen de las manos y uno prueba de todo, y aún así no puede controlar la conducta de sus hijos. Entonces, si algo no ha funcionado, es una señal que tenemos que hacer algo distinto, porque puede ser que pareciera que hemos probado de todo, pero en el fondo tienen algo de lo mismo, entonces por eso no nos da dado resultado, ¿verdad? Relación a este programa que va todo casi a lo mismo de las tareas. A mí a veces sí me estresa porque aparte de que no se apura, yo tengo un poquito de interés de hacerlo. Y a mí me da pero ¿qué pasa? Así que ¿qué me importa? O sea, esa actitud de gente que y pues me contesta. Cuando me contesta así me descontrolo. Ok, esa contestación, esa palabra, quizás su hijo ya sabe que en esa relajación de él es como su forma de encenderla a usted, y él ya lo sabe. Ajá. Y en este tema de las tareas es importante que tiene que ser un equilibrio, porque entre más el hijo ve preocupado a su papá, él siente menos la responsabilidad, ¿verdad? Porque dice, igual mi mamá me va ayudando, ella me va recordando, tengo mi agenda personal, ¿verdad? Mi secretaria personal. Entonces, ese sistema es el que se tiene que empezar a equilibrar. Pasar esa preocupación que empiece a pasar al hijo, pero ahí está desequilibrado, porque el que tiene que estar preocupado es el hijo. Entonces, ¿qué estamos haciendo de que nosotros somos los preocupados por ganar el año y no nuestro hijo? Hay que evaluarlo, hay que ver. Sí, pero ya hoy en día los niños creen que los padres son responsables de que ellos aprendan, o el maestro es el responsable de que ellos aprendan. Comienzan a pensar que es responsabilidad de ellos. De que ellos lleven sus cosas. Sí. Me fue mal porque mi papá no me ayudó, porque mi papá no me ayudó bien. Sí. Además, me lo hizo mal. ¿En qué momento comenzó a moverse eso? Y decías, en nuestra época sabíamos que era responsabilidad. Y se nos ocurría que era responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Lo que tú dices también a él. Lo que pasa es que todos esos principios los
vamos a ir viendo en los otros módulos, por eso son varios módulos. Sí, ahorita es identificar, porque ya es un paso identificar qué nos enciende, qué nos hace perder la paz. Ese es un primer paso, por algo tenemos que empezar y decir, reconozco que es este gesto, reconozco que es el tema de las tareas, reconozco que es la salida de la casa. Yo pienso también que en estos tiempos, como dice usted y como hablan todos del estrés, de que tenemos que salir temprano, desde pequeños nosotros, yo tengo tu lonchera, yo te doy de comer, yo te cambio, yo todo, para que salga rápido. Entonces, cuando ellos van creciendo, ese es tú me lo haces, tú me sacas mi lonchera, tú me llevas mi mochila, tú me das de comer. Entonces, yo pienso que es por el bajo estrés. Realmente hacemos una mala inversión, porque hoy en día le recordamos la tarea, pero el día de mañana, ¿quién le va a recordar a nuestro hijo que tiene que pagar un impuesto, su tarjeta de crédito? Es preferible que un día olvide la lonchera y lo padezca, a que el día de mañana no se recuerde de sus responsabilidades. Entonces es una muy mala inversión estarle como tapando esos pequeñitos hoyos, ¿verdad? Es una muy mala. A ver, la última y seguimos. Uno tiene que ir viendo también, ¿verdad? Que conforme el niño va creciendo, por supuesto, va adquiriendo mayores responsabilidades, pero sí en vistas el que el niño vaya siendo independiente, irle enseñando a amarrar, desde una cuestión como amarrarse los zapatos, cuestiones así. Uno tiene que ir en vías que el niño vaya haciéndose responsable de sus cosas, tomando en cuenta, por supuesto, su edad, ¿verdad? Que hay limitantes. El ser humano pues nace inválido. Cuando recibí la historia de esa plática, me interesó mucho porque yo le comentaba que mi hija, yo le digo, no, que no lo hagas, estás enojada, y solo así no. Sí. Tranquila, o sea, la doctora se enoja. Sí, que estoy muy enojada. Si no le alzo la voz o el grito, ella sigue siendo igual, pero lo mismo, ni siquiera la modifica, es cualquier cosa. Y a la tercera sí le hace caso. Y siempre me dice, ¿ya te enojaste? Sí. Entonces, Sí, lo más. Sí. No paso de llegar a la tercera vez con el grito y nunca le doy la verdad, sino Ajá. Lo más curioso de eso es que ella ya sabe que tienen que ser 3. O sea, ella a la primera dice faltan 2, a la segunda falta la tercera. Si ustedes ven, uno va siendo como muy repetitivo y se van afianzando como esos patrones, ¿verdad? Cuando uno como padre no debería de repetir las cosas más de una vez. A veces pareciéramos un poco que fuéramos como actrices, ¿verdad? Que todos los días repetimos como el mismo guión de nuestra película. La idea es cambiar de película y hacer una menos desgastante. A ver, las últimas 2 y seguimos. Yo le digo a mi hijo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Pero por qué no lo hiciste? Ajá, te tengo que contestar. No sabe ni qué, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Verdad? Sí. Esa pregunta, ¿por qué? Es muy, de repente no saben, es como muy confrontativa, ¿verdad? ¿Y por qué? Cuando pudiera ser, bueno, no lo hiciste, ya estuvo, ahora asumí tu consecuencia, pero ese por qué a veces es muy confrontativo, entonces ya llevamos, puede ser que el hijo se sienta así, entonces sea más confrontativo aún, ¿verdad? Ese por qué es muy... En lugar de encontrar maneras de hacer lo que hacemos, se deja de paralizar. No se oye, perdón. A lo que decías tú, muchas veces una mirada puede dejar paralizado a un niño y en lugar de ponerlo ahí, darle el espacio para que encuentre respuestas, maneras de hacer, lo que hacemos es que nos paraliza. Ya no escuchan, porque están asustados. Todos esos tips, más o menos vamos a ir viendo principios. Ahorita vamos solo por el 1. Y el módulo 1 está dirigido a
darme cuenta cuál es mi reactividad emocional, porque si no, no va a funcionar nada. No los principios que vamos a ver después, aunque ustedes crean en las técnicas, que les den todas las técnicas de este mundo para lograr lo que quieren. Pónganse reactivos, ustedes creen que les funciona la técnica, si es que se acuerdan cuál era la técnica. En el momento que están fuera de control, les vale todo, ¿o no? Cuando ya están en ese pico, yo le grito y qué, ¿verdad? Bueno. A mí, fíjate, volvieron de tanto gritar de información. Yo dejé de gritar y de pegar. Y a mí lo que me ha funcionado muy bien es la consecuencia. Es lo mejor, porque se dan cuenta que no llevaron la tarea, le pusieron 0, ahí está. Entonces ya a través de eso ellas mismas se fueron. Vamos sintiendo lo de la consecuencia, porque la consecuencia lo que hace es que el niño, el adolescente, o otras personas también sean adultos. La consecuencia lo que logra es devolverle la responsabilidad a quien realmente la tiene. Si yo me enojo, yo estoy asumiendo la responsabilidad. Cada vez que yo me enojo, cada vez que yo grito y todo, entonces ¿qué hacen los niños después? Ya mi mamá se enoja y se pone triste si no como, no como. ¿Qué creen? ¿Que la responsabilidad es de la mamá? ¿De quién es la responsabilidad de comer? ¿Quién es el que se va a morir si no come? No es la mamá, es el niño. Pero hay que ver, todos los niños que ya creen que el comer es responsabilidad de los papás y es una manera para manipular a los papás. ¿Qué diferencia es cuando un niño sabe que comer es su responsabilidad? Pero como ahora la mamá se angustia porque no come. El niño, si no comió en esa hora, va a comer en la siguiente. No se va a morir de hambre. Lo que sí te toca es no darle comer entre comidas, para que sepa que si no come en el momento de comer, no va a comer y va a tener que comer a la siguiente. Y va a aprender que es su responsabilidad, no la de la mamá. Pero ahorita ya vamos a llegar a eso. Ahorita estamos viendo que ninguna técnica, si vamos a poner técnica, aquí no es un programa que va por técnicas, es de principios desde donde los padres pueden actuar y tomar sus propias decisiones. No es decirles qué van a hacer, es que cada quien pueda tomar sus propias decisiones. Pero aunque fueran de técnicas, si uno es reactivo, si uno pierde el control de uno mismo, no le va a funcionar nada, ni con los hijos, ni con la pareja, ni en el trabajo, ni con los amigos, ni con nada. También me ayuda mucho a hablar en primera persona. Ajá, ¿cómo sería eso? Es que siempre uno dice, es que tú no comes, es que tú no haces tu tarea. Pero si uno dice, fíjate que la vez pasada yo por no ir al trabajo temprano me regañaron, eso te puede pasar a ti si tú no haces tu tarea. Sí, es que en ese tú es una acusación, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Sí. Yo pienso que es cuestión de cultura, ¿verdad? Nosotros venimos arrastrando como sociedad, venimos arrastrando desde hace mucho tiempo lo que ahora estamos practicando, ¿verdad? Entonces romper para mí eso es bien complicado, bien difícil, obviamente que todo se puede lograr en la vida, ¿verdad? A nosotros nos pasó con la nena, tenemos una nena en sexto B. El lunes ella no supo dónde dejó sus zapatos ni nosotros los encontramos. Entonces, ¿sabe qué le dije? Entonces usted se va con los zapatos del año pasado. ¿Y sabe qué pasó? Llegó con sus deditos un poquito cerrados porque los zapatos le quedan reapretados. Pero eso hice yo con ella. Entonces, pienso yo que con esta lección que yo le di a ella, aunque nos dolió como esposos, ella va a aprender muchísimo. Sí, la próxima no deja los zapatos perdidos. Solo va a dejar solo. Sí, es la vida la que... Para mí la forma de, sin discutir o sin alegar, como vulgarmente decimos, creo que se puede hacer mucho más, ¿verdad? Sí, es una buena inversión, como decíamos. Bueno, ya las siguientes las llenan ustedes. La última es ponerle atención también a su cuerpo, porque el cuerpo habla. Algunos ya un dolor de cabeza, una punzada en el estómago, ya les va diciendo que ya están perdiendo el control. Cuando sienten la cabeza hirviendo, entonces es una alarma que tienen que enfriarse, tienen que empezar a guardar la calma. Vamos a seguir con los demás principios.
pero llénenlo, ¿ah? Es importante ver cómo el otro nos vio en ese momento que perdimos el control, ¿ah? Si nos vio como autoridad, nos vio como alguien que teníamos que respetar. ¿Han visto a una mamá o a un papá cuando un niño está haciendo berrinche en algún lugar público y comienza a perder el control el papá o la mamá? ¿Quién nos da risa o quién nos da lástima? ¿O qué decimos que bárbaro cómo está haciendo esas cosas? ¿Ah? Porque ¿quiénes? Los papás. A mí me pasó que yo castigué a mi hijo y le pegué bien duro con la paleta porque no hacía caso para hacerlo de revés. Y a los días era el chiste de él, decir cómo le había pegado, cómo le había puesto el pie y me daba el asunto. Sí. Mi papá y es un chiste, es como el niño así, pero es que es como esto ya era el chiste de eso. Sí, mi mamá como perdió el control. Ajá, sí, entonces yo quiero uno, ¿verdad? Porque nos portamos como niños. Entonces nos ponemos al mismo nivel. No estoy diciendo que más bajo o más arriba, simplemente nos ponemos al mismo nivel. Y los papás y los hijos no están en el mismo nivel. No es que uno esté por encima del otro, pero no es el mismo nivel. Los padres son la autoridad. Creo que a veces ni cuenta nos damos porque ahora hacemos un alto a nuestra creatividad. Porque ayer, según yo, era la mejor mamá del mundo porque cuando venía con el reporte de Marta, porque no trajo el libro, perdió el libro otra vez, no trajo la mujer, yo dije, la voy a matar, que me voy para la cocina, el libro que salga. Entonces me fui, respiré y salí, según yo le hablé con toda la amor del mundo y mi esposo me dice, ¿dices cómo le gritaste? Yo le grité, yo no le grité, me dice, sí le gritaste, pero yo estaba segura que yo he mantenido la paz, el control, pero mi esposo me dice que yo le grité y yo, eso yo. Cabalmente por eso es que lo primero es detectar cuál es mi reactividad emocional. De repente le he hecho miradas y no me doy cuenta de las miradas que he hecho. A veces no me doy cuenta que evado. ¿Cuántas veces no pasa? Uno evade y no se da cuenta. No, yo lo que hice fue calmarme. Sí, uno puede ir a hacer una pausa, pero tiene que regresar y enfrentar la situación de una manera diferente para que haya resultados diferentes, como decía Einstein, ¿verdad? Lo que más me llama la atención de los seres humanos es que siguen haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Difícilmente, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que podemos ver en este principio 2 también tiene que ver con la reactividad, el que es difícil crecer. Para los niños es difícil crecer, pero sobre todo es difícil para los adultos, porque los adultos creemos que ya crecimos, que ya no tenemos actitudes infantiles, pero cada vez que somos reactivos estamos siendo como puros niños. Y la verdad es que hacer la pausa, como alguien dijo por ahí, es difícil, hay que entrenarse. Cada vez que nuestros hijos nos tocan los botones que nos hacen reaccionar, ahí es el momento de entrenarnos en mantenernos calmados y conectados con la situación. Es algo que se tiene que ir uno entrenando con disciplina, con esfuerzo. No es como esas en la televisión cuando salen esos que le salen los cuadritos en el estómago ahí y que solo se ponen unos botoncitos eléctricos y que juran que así fue que le salieron los cuadritos. Así no le salió los cuadritos a ese que está ahí en la televisión. Tuvo que ir al gimnasio y fajarse con disciplina y esfuerzo. Igual, poder hacer pausa y poder crecer necesita de disciplina y de esfuerzo. Así como nos gustaría que nuestros hijos realmente hagan time out, que puedan parar la reactividad cada vez más, que sean menos impulsivos y que puedan pensar qué fue lo que hicieron, cuáles son los resultados de eso que hicieron, que más o menos es lo que acabamos de hacer ahorita con nosotros, y cómo podrían hacer de manera diferente para que los resultados sean positivos para ellos y no negativos. Si nosotros queremos que ellos puedan hacer ese time out, lo tenemos que aprender a hacer nosotros primero. Y esa es la manera de crecer. Mientras menos reactivos, mientras menos impulsivos somos menos infantiles. Porque a veces queremos que ellos actúen de manera madura, de manera adulta, portándonos nosotros como niños. ¿Creen que eso va a resultar? Y a veces logramos lo que queremos con la reactividad en ese momentito, pero ¿qué nos espera después?
¿Y qué estamos haciendo con la relación con nuestros hijos? Es algo que debería de durar, porque es muy valioso, ¿por qué arruinarla? Y además, cuando logramos cosas por el lado de gritos, de golpes, de sarcasmo, de amenazas, preguntémonos hasta cuánto, porque cuando es por el lado del control, nos damos la media vuelta y ¿qué pasa? Hacen lo que quieren. Entonces hay que ver, pues, espérense que yo esté en la universidad y tenga mi carro. A ver si entonces me van a poder controlar. Y ahí es cuando vienen las rebeldías y comienzan a hacer todo solo por llevarle la contra a los papás. No es lo mismo que un niño diga, yo no voy a consumir drogas, porque desde pequeño aprendió que su cuerpo es responsabilidad de él, no de sus papás. Yo la consumo cuando mis papás no se dan cuenta, para que no se enojen, para que no se pongan tristes, porque creen que el problema es de sus papás, ellos consumen drogas y no se dan cuenta que eso es problema de ellos. Alimentarse bien es responsabilidad de ellos, cuidar de su cuerpo es responsabilidad de ellos. ¿Se dan cuenta la diferencia? El control le deja dos opciones a los niños: o se convierten en robots que hacen todo lo que les decimos, sin ningún discernimiento, y que podemos estar muy contentos si es que queremos robots hasta el momento que comienzan a obedecer a alguien más y no a nosotros, o un rebelde sin causa, que siempre va a estar rebelándose contra el control. ¿Qué diferencia es una tercera opción, donde el niño pueda ir tomando sus propias decisiones y haciéndose responsable de sus propias decisiones? Un niño es responsable, tiene responsabilidades aunque sean chiquititas, desde que son bebés. Si no grita, la mamá no se despierta y come. Se puede morir de hambre si la mamá no se despierta, o se puede quedar desnutrido. O sea que un niño tiene responsabilidades desde pequeño. Bueno, parte de ser adultos entonces es tener la voluntad de pasar por el malestar en el presente para obtener un beneficio después. Ahorita, decirle un no a mi hijo puede traer llantos, puede traer tristeza, puede traer enojo, puede traer berrinche. Y eso me va a provocar malestar, ¿o no? Decirle no a un niño, sí, por supuesto que me puede traer malestares en ese momento. ¿Cuántas veces digo, ay, mejor que sí, porque ya no tengo ganas de problemas? Ya no quiero pelear. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo desde pequeño comienzo a poder introducir ese no, esos límites, el saber que hay ciertas normas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y si soy consistente, el beneficio que voy a tener después es un joven que tiene tolerancia a la frustración. Si solo le digo sí a todo ahorita, comienzan a pensar que les espera en la adolescencia. Caos, porque ya lo estamos viviendo. De la época que ustedes dicen, hay tantas presiones, hay tantas cosas que hacer que no tengo tiempo, entonces mejor le digo que sí, vamos, o se lo hago yo, porque no hay tiempo. Pero lo que pasa es que después en la adolescencia vamos a ver esos resultados. O cuando ya sean mayores, ya no son adolescentes, que siguen ahí sin hacerse responsables, y a veces acabamos responsables no solo de nuestro hijo, sino que de toda la familia de nuestro hijo y de nuestra hija. Porque no aprendimos a pasar ahí por ese malestar presente para tener un beneficio después. Yo puedo ahorrar y dejo de hacer esto que tanto me gusta para comprarme mi carro, para enganchar mi carro, o no me gasto en esto porque quiero enganchar para mi casa. ¿Es un malestar o no? No tener lo que quiero en ese momento, pero voy a tener un beneficio después. Ese es el adulto, el que sabe esperar, el que puede poner una pausa. Sí, me muero por gastarme todo ese dinero que ahorita me entró, todo mi bono 14, me voy a comprar esto, el otro, no sé qué, y puedo decir, de repente no, vamos a contar nuestros bonos 14, con eso vamos a enganchar mi casa, ya no vamos a pagar entonces alquiler, y lo que estoy pagando de alquiler lo voy a pagar para comprar mi casa, etc. Pero implica un malestar en el presente, y la relación con nuestros hijos, poner normas, poner límites, implica malestar o no. Sí,
porque los niños vaya si reaccionan. ¿Ah? Y saben cuál es lo que le toca a cada mamá. Si la mamá no aguanta berrinches, berrinches. Si la mamá no aguanta lagrimitas, lagrimitas. ¿Ah? Como me acuerdo yo con una de mis hijas cuando era pequeña, cabal, yo que iba a salir del cuarto cuando escuché y le estaba diciendo, no tengas pena, mi mamá nos lleva detrás. Ahí vas a ver, a mi mamá solo le lloro y vas a ver lo que sea me da porque no aguanta que yo llore. Ahí capté lo que era, pero esa es mi reactividad, ¿verdad? Eso me disparaban inmediatamente, ¿verdad? Entonces, y los niños saben qué es. ¿Ah? O llegar cuando la mamá está bien ocupada o el papá está bien ocupado para pedir permiso, pues sabe que no tiene tiempo para pensar. ¿Ah? Y después nos pegamos sustos de lo que dijimos hasta que sí. ¿Ah? Tú que prometiste a aquel perrito, me dijiste cuando tuviera ya me hiciera cargo del perrito, me dijiste que lo podía tener y yo ya le puedo dar de comer y todo, y ahí está uno a qué hora. Si no se lo cumple, entonces uno no tiene palabra, porque no le cumple la promesa, y si te la cumple, también te lleva la tristeza, porque eso de llevar al perrito en el apartamento donde no hay donde realmente llevarlo a hacer sus necesidades y darle de comer, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí está el problema. Entonces, tenemos que aprender, es parte de ser adultos, pasar por ese resultado. Y como ya dije antes, la reactividad emocional tiene la increíble habilidad de crear invariablemente el mismo resultado que queremos evitar. Si un niño va caminando por un precipicio, y está ahí, jalado al precipicio, y le pego de gritos, ¡cuidado! Y comienzo a correr hacia él, ¿qué es lo más seguro que pasa? ¿Qué diferencia si mantengo la calma y pienso que será la mejor manera para poderlo alejar de ese precipicio? Piensen que todas las situaciones difíciles es su hijo caminando a rodear un precipicio y que la reactividad lo que va a lograr es eso mismo que queremos evitar. Entonces hay que hacer la pausa. Y a veces la respuesta que encontramos no es la adecuada, pero estamos tan calmados que decimos, bueno, por ahí no se pudo, voy a probar por aquí. Es parte de ser papá y es difícil, pero toca. ¿Ah? Si no queremos que nuestros hijos se vayan en el precipicio, sobre todo en la época actual, porque la época actual empuja hacia el precipicio, es lo que hace. ¿Ah? Entonces, bueno, tal vez no nos podemos salir del sistema, pero aprendamos a hacer con ese sistema que presiona tanto. Entonces, toda situación abrumadora es en realidad una oportunidad para crecer. O sea, cada vez que estamos en una situación donde vamos a ser reactivos, digamos, este es mi momento para crecer. Aquí es donde yo puedo practicar, hacer una pausa y comenzar a encontrar maneras diferentes de hacer. ¿Ah? Si esto no me ha funcionado hasta ahora, será esta. Porque uno de los problemas de la reactividad es que siempre queremos resolver de la misma manera todas las situaciones, aunque sean re diferentes. ¿Verdad? Entonces, ya ven por qué comenzamos a probar primero con esto de la calma, con esto de poder hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta. Ser niños es estímulo y reacción pegaditos. Ser adultos es estímulo y respuesta separados, con una pausa que permita que utilizamos nuestro razonamiento, lo que ustedes quieran, la experiencia, para encontrar las mejores maneras de hacer con la situación. Bien, vamos para ponernos en práctica. Bueno, a ver, sigamos. Traigan entonces la circunstancia que pusieron y ahora califíquenla y pongan en la escala del 1 al 10 cómo califican su madurez. ¿Fueron maduros? ¿Qué edad tuvieron ahí? Si se tuvieran que poner una edad, 5 años, 15 o bueno, 40, ¿qué edad tuvieron en ese momento? Y esta pregunta es algo que se pueden hacer todos los días. Ahorita, ¿qué edad? Por eso esta frase que las poníamos ahí. Cada quien tiene la edad de sus emociones. Entonces pregúntense ustedes, hoy, ¿con qué edad estoy tratando con mis hijos? ¿Con qué edad me estoy relacionando con ellos? Lo peor sería que nuestra edad fuera incluso menor que la de ellos, imagínense, siendo nosotros los padres.
ponerlas en la situación anterior. ¿Qué era lo que querían? Que hicieran las tareas, que salieran rápido de la casa. Yo creo que uno lo que quisiera es que ellos como que ya hicieron las cosas automáticamente después de que uno ya les dio como cierta acompañamiento, instrucción, pero eso es lo difícil, ¿verdad? Eso es lo difícil. Ajá. Entonces, esa es como la lucha, de que uno también ya los acompañó, les dio la guía, pero sin embargo, es recurrente. Así es, sí, lleva tiempo y ver qué dinámicas se han establecido, porque es lo que hablábamos, sí, ya está la dinámica, que siempre somos nosotros los que le estamos apurando para que se suban al carro, pero bueno, quizás suene un poco duro, pero déjenlos un día y realmente que prueben que no son solo amenazas y que realmente es responsabilidad de ellos estar en el carro. Eso sería romper un poquito con eso, pero ¿qué prefieren? O estar todos los días, apúrense, hoy sí ya me voy, y el que no esté subido, y ahí estamos esperando, ¿verdad? Pero hoy sí, y entonces esos son elásticos, esos hoy sí es como la de estar diciendo a la 1, después a las 2, somos súper elásticos, uno no debiera decir las cosas más de una vez. Yo quería compartir que tengo una hija en Suiza y lo voy a contar. Entonces el bus no se me puede ir desde la niña porque ese es uno de los buses que queda sin ir al colegio. Entonces lo que hice fue que estábamos bien en el tiempo, pero la niña empezó a pasar problemas particulares y cambia 20 veces porque a veces no deja lista la ropa. Quiere irlo mejor. Entonces no desconista, se pasó. Entonces llegué a la última parada, se fue el bus y en eso había una señora del colegio con los dos hijos del colegio. Ahora le digo, ¿qué va a hacer usted ahora? Le dije, yo voy a tener que ir al colegio. No me hace favor de llevarme la nena. Yo ni sabía que ese era la nena. Ella solo vi que iba para el colegio, pero el uniforme era de los chiquitos. Y entonces me dijo, mamá, ¿me vas a mandar? Sí, usted me pasó y no estaba yo, no voy a dar a los colegio. Y se pasó el bus, se lo dio. Entonces desde ahí la muchachita está ahí y entonces se va a conseguir. Y entonces se fue, ay, se va a y son papás que no ven a parar la vez que no están haciendo con nuestros hijos, pero sí que entonces desde ese día están listos porque saben que Sí, es lo que hablábamos, son las consecuencias lo que realmente funciona, no las amenazas, esas canciones, ¿verdad? Lo mismo que decimos todos los días, es aburrido y agotador. somos capaces de hacer, porque a veces decimos cosas que nosotros sabemos que no vamos a hacer. Ya vamos a ver las cosas. Bueno, hagamos la última. ¿Y qué podrías hacer diferente la próxima vez? Estos talleres precisamente es para que todos salgamos acá con nuevas formas de hacer, que no hagamos más de lo mismo, que pareciéramos también un poco que la misma canción, ¿verdad? Ya sacamos la guitarra y la misma letra, las mismas entonaciones, las mismas lamentaciones. La idea de aquí es que salgamos con formas distintas de hacer con nuestros hijos. Esa sería la idea. Entonces, a ver, ¿alguien quiere ver qué escribió y ver entre todos si le podemos ayudar qué podría ser distinto la próxima vez? Para ver un caso. Ustedes ya no tenemos que alargar la situación y decirles 1, 2, y ya no debemos estar contando tantas veces. Mi hijo tiene 2 años y medio, le digo, bueno, vamos a cepillarnos. Y se va corriendo. 1, y se me acerca. 2, y cuando ya digo y, sale corriendo. Al 3 llega a mí, ¿verdad? Siempre es como de cuando llega se vuelve a ir. Entonces me dicen, sí, pero es muy pequeño. Entonces yo le reprocho, bueno, mejor no me dice que no me cepillo, porque a mí me conviene que se cepille, ¿entienden? Son cosas que también tengo que crear desde algo. Pero ¿cómo hacerlo? Si me quiere crear un hábito, uno no puede ignorar. O decir, pues no te cepilles, no te cepilles. O sea, son cosas que uno les tiene que ir enseñando, pero bueno. Sí, por supuesto. Lo que se ve en su caso es que también él ya lo toma como un juego, ¿verdad? Hasta se ve que ya es como de perseguirlo. Entonces, hay que ver esas sutilezas, cómo le está diciendo usted que vaya a lavarse los dientes, ¿verdad? Con la una, y el niño siente esa emoción de... Bueno, pero ya se creó un poquito ese juego, ¿verdad?
Entonces hay que cambiar esa dinámica. Por supuesto que, bueno, si no te los querés lavar, no te los laves. Por supuesto que no se puede hacer así, se tiene que lavar los dientes. Pero no es lávatelos. Ya te dije, o sea, que te los lavaras. Y así de manera tan repetitiva, ¿verdad? A mí lo que me ha pasado, y prácticamente fue uno de los temas por los cuales el taller, la verdad, me interesa mucho, es porque precisamente yo sí me cansé de repetir. Entonces ahora lo que hice es que tuve que tomar el papel de que me levanto enojado. Entonces de pronto no estoy enojado. Pero es actuado, sí se... No, es actuado, digamos que es actuado, pero uno se aburre. Sí. Porque, entonces me dice a veces mi esposa, entonces yo la capsuló, pero tener que vivir en ese papel. Y como me ven enojado, entonces se van rápido, se suben al carro, pero realmente sí, ahí es que usted uno se aburre también de hacer actor y sin que le paren, ¿verdad? Entonces yo, por eso también les digo, sí, la verdad chistoso, pero ahí me quité la repetir porque ya me había enojado. Bueno, ya me voy al carro y así comienzo, y entonces sí, hay que hacer la prueba de empezar con otras técnicas, con otros sí, prácticas, a ver qué. Empezar el día. Sí, es que lo que funciona es eso, ¿verdad? Las consecuencias, que ellos vean que los perjudicados son ellos, no usted, porque ahí lo que ven es que usted es el que está sufriendo, ¿verdad? Enojándose todas las mañanas, y ellos pues felices, ¿verdad? Ya. Se van al carro, póngate mi hija, se peina, Dios mío, Marcela, por favor, Marcelita. Entonces yo me aburría de eso. Entonces, bueno, yo ya me voy. Tengo que estar hasta por hecho. Y ahí va. Entonces, perdón, pues, pero pues que vamos a poner números 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos. No, una anécdota hablando de las consecuencias. Uno les enseña a los hijos en su forma de ser a que resuelvan también sus problemas, ¿verdad? Entonces, problema tuyo, poder resolverlo. Y muchas veces pues son bien inteligentes y hacen las cosas más astutos que uno, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ahorita le voy a poner una consecuencia. Entonces un ejemplo me pasó que mi hijo olvidó la lonchera a la hora de salida, y entonces le digo, es que no sé qué seguir. Entonces mañana tu consecuencia va a ser que no vas a dar comida. No la pasas, entonces como dice, ¿verdad? Entonces pasará el que en mi mente todo el día sin comer y va a realizar que no va a olvidar su lonchera. Pero él como buen patojo, ¿verdad? Inteligente, sí le dio a la maestra que no había traído refacción, y lo que se le ocurrió fue que mamá se le olvidó la lonchera. Yo quería ver si usted no me ayuda porque pobrecita, ¿verdad? En las carreras que no se le olvidó, ya no fue en casa. Entonces ayúdenme a comprar en la tienda, y obviamente la maestra, pues mi hijo es gordito y todo, entonces él sabe que parece ya. Y él resolvió poder comprar en la tienda, y que a la hora de salida su mamita le podía pagar a la maestra. La maestra muy amable le ayudó y todo, y él resolvió su problema. O sea, a la hora de salida, pues, la maestra a mí le dice que me da pena, pero como a usted se le olvidó la lonchera, o no sé qué pasó con la lonchera, él resolvió su problema, ¿verdad? Digo, qué bonita la consecuencia que tuvo, que él la resolvió. Entonces le dije, bueno, entonces no tenga pena, él mañana con sus ahorros se lo va a pagar, ¿verdad? Entonces, ¿ya viste tu consecuencia? Bueno, algún día tenían que usar mis ahorros, no hay problema. El hecho no es castigar, o sea, no es castigo, no importa que diga a mí, no me importa, algún día los tenía, ¿saben qué los usó? Sí, los usó, eso es sí, eso. Tuvo una pérdida. Hay diferencia entre el castigo y la consecuencia. La consecuencia es
pero la verdad es que la consecuencia es educativa, el castigo es otra cosa. O sea, a ti tu deseo no es que él sufra, ¿ah? Tu deseo es que aprenda. Entonces, lo que sí está aprendiendo es que hay consecuencias y tiene que saber hacer con esas consecuencias, y eso posee. Y si tuvo que pagar de eso, está bien, eso me toca. O sea, lo que aprendió es, hay consecuencias y me tengo que hacer responsable de esas consecuencias. Y se hizo responsable. Eso es lo que le estás enseñando, que en la vida lo que yo hago tiene consecuencias, y hay cosas que tienen consecuencias positivas, hay unas que tienen consecuencias negativas, y tengo que aprender a hacer con ellas, porque eso es lo que tiene que aprender en la vida, que si siembra un árbol de peras, peras va a tener, porque eso es la ley de la siembra y la cosecha, y ese niño va a triunfar. Estuvo excelente que encontrara sus maneras, pero el punto es que no sufriste tú. ¿Quién fue el que se hizo cargo de las consecuencias? ¿Tú o él? Y fuiste lo suficientemente lista de no dar tu dinero. Si tú hubieras dado tu dinero, ahí sí. ¿Ah? Pero darle sus ahorros, algún día los tenía que usar, excelente, que los use para sufrir sus consecuencias. Yo no le veo dónde está ahí lo malo, porque no es castigo, es consecuencia. Y hay una gran diferencia entre lo que es castigo y lo que es consecuencia. O sea, no es que él sufra porque yo quiero, es que aprenda que lo que hace tiene consecuencias. Y hay que ver lo que puede beneficiar a un niño cuando aprende que sus acciones tienen consecuencias y que se tiene que hacer responsable de esas consecuencias. ¿Ah? Y qué bueno que se le ocurrió, que la cabeza le funcionó, porque esas habilidades las van teniendo y eso es lo que se espera, que vayan teniendo esas habilidades para hacer en la vida. No se espera que sufran. Eso no, eso es de castigos. ¿No? Eso no tiene nada que castigar y premiar, va muy por el lado de asumir yo la responsabilidad. ¿No? Parece que fue excelente, yo no sé qué les parece a ustedes. Pero no se trataba de hacerlo sufrir. Seguimos con los números, el tip de identificar el 2. Personalmente lo que he aprendido en los últimos meses o último año, por así decirlo, es no repetir dos veces las cosas. Eso me ha funcionado muy bien. Te lo digo una vez, si no haces caso vas a la segunda y haces time out. Te paras contra la pared, le molesta muchísimo pararse contra la pared, pero eso suple muchísimo, por ejemplo, las nalgadas o suple otro montón de cosas. Y al final del día siempre llevamos dentro de nuestro calendario caritas felices o caritas tristes, dependiendo de lo que diga la nota de la maestra, de lo que diga la persona que trabaja con nosotros y de lo que nosotros veamos. Eso quiere decir que al final de mes nosotros premiamos de alguna manera su buen comportamiento durante un lapso de periodo bastante largo. De esa manera tratamos de enseñarles de que si se porta de una manera ejemplar, es una manera de cómo se ganan las cosas en la vida real. No sé si el método sea funcional o no, pero de momento nos ha funcionado bastante bien y hemos visto cómo él ha cambiado. Básicamente. Ok, muchas gracias. No hay fórmula, si a usted le ha funcionado eso, excelente, porque el ser padre es un arte, no hay recetas, entonces no podemos decir esto está bien, esto está mal, le está funcionando excelente. Y sí, es una manera como que él está sembrando lo que luego va a cosechar, ¿verdad? Es ese proceso. Un buen comportamiento trae buenas consecuencias. Así es. Y que lleva un proceso, ¿verdad? Que es poquito a poco. El número 3. Solo para compartir, a mí lo que me ha funcionado con mis hijas en la salida temprano es que les pongo la alarma del teléfono y saben que después de sonar la alarma tienen 5 minutos para estar en casa. Entonces yo me voy, me bajo, todas las cosas y ya a los 5 minutos ahí están. Desde la que tiene 5 años hasta la que tiene 3. Banco, se peinen la mano y todo, pero les va. Sí, está muy bien, pone a hablar ahí al celular, usted ya solo que sea el celular el que les recuerde. Muy bien, el número, usted era el número 4, ¿no? A mí me pasaba lo mismo que el señor de enfrente. Entonces mi hija peinarse y bueno, el espejo es mi mejor amigo, ¿no? Entonces yo
y me adelantaba, no sé, media cuadra. Entonces empezó a caminar. La mamá, pero no sé, la próxima vez más lejos me voy. Y así, ¿verdad? Entonces me funcionó hasta que fui a la de queja. Y así fue como ella ya entendió que tenía que salir a juego. Y con la alarma que dice la señora también. Excelente. Lo que me gusta es la creatividad que uno va desarrollando, ¿verdad? Uno calmamos, vamos a hacer los principios después en los otros modos, ¿ok? Pero uno calmado encuentra mejores formas. Hay que ver las formas que va a encontrar un papá cuando sabe que lo que realmente tiene que lograr es que sea responsable. Y es que lo que pasa es que yo sentí tranquilidad al hacer esto porque de verdad, o sea, yo me enojaba tanto que pasaba todo el día enojada. Eso es lo que hablábamos, que uno me empieza mal el día. A mí, ella llegó al colegio y vale, pues. Entonces yo decía, no, ¿qué voy a hacer yo? Que todo el día estoy bravo. Sí, totalmente. Me funcionó, por si le funcionó a usted también. Está brava, está viviendo las consecuencias del estudio. Ahí es cuando las cosas comienzan a tergiversar. Vamos un poquito contra el tiempo. Vamos a seguir con el último principio. Le doy el último principio y si quieres quedamos un momentito para el que quiera comentar o preguntar algo, ¿sí? Pero para terminar, para los que se tienen que ir puntualmente. El principio 3 es, si se fijan, todos son principios, no les están diciendo qué hacer, son principios de donde uno puede actuar. ¿Ah? Si no tienes el control de ti mismo, no puedes estar a cargo. Para realmente poder tener una posición de autoridad, tenemos que estar calmados. ¿Ah? Eso es básico. ¿Ah? Nos preguntamos muchas veces por qué es que hemos perdido la autoridad. ¿Ah? ¿Por qué es que nuestros hijos no nos respetan? Y es porque cabalmente lo que hacemos es perder el control, ser reactivos, portamos como un niño más. ¿Ah? Y entonces no nos van a respetar, ni van a pensar que somos un punto de referencia estable. ¿Ah? Aunque sea, no solo es cuestión de jerarquías, ¿ah? Sino que de veras poder asumir ese lugar de autoridad. Por ejemplo, aunque sea en una empresa, por ejemplo, si de repente las ventas bajaron y el jefe comienza a decir, es que hoy sí ya quebramos, nos vamos a quedar todos sin empleo, y comienza con esa reactividad, comienza a perder el lugar de autoridad. Y puede ser que alguien no sea el jefe, pero se mantenga calmado, comience a analizar las circunstancias y pongan a todos a ver qué será lo que ha pasado, que bajaron las ventas, qué podríamos hacer para que suba. ¿Quién creen que comienzan a ver como la autoridad? Aunque no tengan la respuesta. Lo vemos en las películas, ¿o no? Cuando viene el monstruo, ¿quién es el primero que se va a comer al monstruo? El que está como hormiguita loca, sin saber qué hacer. ¿Y a quién agarran como la autoridad del grupo? Aquel que se tranquiliza y comienza a analizar la situación. ¿Cuál será la mejor manera para salir de esa situación? Y lo comienzan a seguir, aunque no tengan las respuestas. Pero lo comienzan a reconocer como la autoridad, porque está actuando como adulto. Igual es en la casa. Si nosotros perdemos el control de nosotros mismos, no podemos estar acá. No nos van a ver como la autoridad. Ese es el gran problema. Entonces, miren lo que la calma puede ser. Piensen en personas calmadas, que analizan, que no tienen que tener las respuestas para todo, pero se comienza uno a reconocerlos como la autoridad. Y no tenemos que perder ese lugar de autoridad. Todo depende como yo actúo. Hay un dicho por ahí de un personaje de la televisión y en película también ha salido que dice: no me hagas enojar, no se va a gustar de mí. Dice Hulk, un caballo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Si tú me enojas, yo ya no soy responsable de lo que hago, porque yo todo lo que haga va a ser responsabilidad tuya, porque tú me hiciste enojar. Cada vez que nosotros decimos frases muy parecidas, porque no son tú, le decimos en todas las variantes, es que tú sacas lo peor de mí, cosas así, es que cabal, no me vayas a hacer enojar, porque vas a ver
el control, le estoy dando todo el poder, cabalmente. Mi comportamiento depende de ti, no de mí, porque tú eres el que no voy a creen que sí podemos tener un lugar de autoridad. Como decía, ¿cuántas veces te tengo que decir? Porque es él el que me tiene que decir cuántas veces se lo tengo que decir. ¿Ah? A la primera. Y como tú decías, a la primera consecuencias. Y que vean que es su responsabilidad, no la mía. Estar buscando cuántas veces se la tengo que decir o enojarme o ser yo el que viva las consecuencias. ¿Ah? Pero con estas frasecitas, lo que le estamos diciendo al niño es: tú tienes el poder sobre mí, lo único es que no quiero que lo utilices. ¿Se imaginan ese mensaje que le estamos mandando a los hijos? ¿No? Y se lo mandamos por tiempo, ¿no? Tú dices, antes no actuábamos de esa manera, no contestábamos, no todo. Es que nunca nos decían nosotros que el poder lo teníamos nosotros. Los republicanos no lo decían, ellos eran la autoridad, ¿no? Y nosotros es siempre: no me hagas enojar, no me pongas así, no te va a gustar si comienzas a hacer eso. ¿Ah? Entonces, ¿de quién depende el comportamiento? ¿De mí o de mis hijos? ¿Quién tiene el lugar de autoridad? No comencemos, hoy en día está muy de moda eso, que el poder lo tienen los hijos. ¿Ah? Y consideran que ellos son. Sí, es una cosa ahí dificilísima, ¿va? Por eso están las consecuencias que vamos a ver. ¿Ah? Pero entonces, cada vez que gritamos, y acuérdense que cuando digo gritar es reactividad emocional, no solo elevar la voz, porque es la más usual, ¿verdad? Cada vez que gritamos, independientemente de las palabras, siempre comunicamos el mismo mensaje: cálmame, porque yo no me puedo calmar solito, yo dependo de ti. O sea, si tú quieres que yo me porte bien, tú te tienes que portar bien, porque yo no me puedo comportar bien por mí mismo. Depende de cómo tú te comportes, como yo me voy a comportar. ¿Se imaginan lo que le estamos diciendo a los hijos con eso? ¿Ah? Y se lo decimos constantemente. ¿Ah? Y además, los hijos no tienen por qué cargar con nuestras emociones y nuestras conductas, no es responsabilidad de ellos. Los responsables de nuestras conductas, de lo que sentimos, de lo que pensamos, somos nosotros, no nuestros hijos. Ponerle esa carga a los hijos es una carga inmensa. ¿Ah? Porque también podemos hacer, es que no hagas eso, me voy a poner triste. Entonces no lo hace para beneficio de él, lo hace para beneficio mío. Y por supuesto que cuando se enoja, entonces como cree que es para beneficio mío, entonces hace lo contrario, ¿verdad? Pero hace las cosas para quedar bien conmigo, para que esté contenta o para castigarme. Y no se da cuenta que la forma en que se comporta es para beneficio de él o para que le suceda algo que no es muy agradable. ¿Ya? Entonces, estar bajo control significa responsabilizarme de mis emociones, respuestas y decisiones. El único responsable soy yo. Porque yo soy el adulto en la situación, yo soy el adulto en mi casa, yo soy la autoridad en mi casa. Actuemos como la autoridad, actuemos como adultos, no como niños. Y ya después podemos ir viendo otros principios que nos facilitan el poder ser menos reactivos, el poder hacer que nuestros hijos se vayan responsabilizando de sus acciones y de sus decisiones. Pero lo primero, como vimos ahora, es mantener la calma. Y como vi por ahí, muchos solo con mantener la calma y poder hacer una pausa y no ser reactivo han encontrado maneras de hacer. Poner esa alarma y decir en 5 minutos tiene que estar, es poner la estructura. Esa sí es función de una mamá o de un papá. Poner horarios de comida, eso sí es responsabilidad de un papá y de una mamá, y que se respeten los horarios de comida. Pero el que coma o no coma, eso es responsabilidad del niño. Yo como padre, como madre, voy a poner horarios para dormir, por ejemplo. Esa sí es mi responsabilidad y tengo que ver que se cumplan. Pero que el niño se duerma o no se duerma es responsabilidad de él, ya en la cama. Si él decide no dormirse, yo no lo puedo hacer que se duerma. Pero sí puedo poner horarios para irse a dormir.
Y su responsabilidad es de él, si se duerme o no se duerme, si se quiere cuidando, bueno, es la consecuencia. ¿No? Se dan cuenta cómo poder ir dándose cuenta qué es mi responsabilidad y cuál no es. ¿No? Entonces, realmente yo de lo que me tengo que responsabilizar es de mi conducta, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis comportamientos, de mi forma de relacionarme con mi pareja, etc. De cómo yo cumplo con mi función como papá o como mamá. Pero hay responsabilidades que son de mis hijos, esas no son las mías. Si no, solo voy a acabar abrumando y reaccionando. Y haciendo esa fantasía en los niños de que eso es responsabilidad mía y no de ellos. Y en la vida hay responsabilidades. Y cada vez con la edad van aumentando. Bueno. Tiempo para el ejercicio todavía, ¿verdad? Así. Ya los dos primeros, complétenlos ustedes en su casa, hagan su lista, ¿verdad? De cuáles son los detonadores que los hacen perder el control y detecten también cuáles son sus formas típicas de reaccionar. Son de los que gritan, ofenden, silencio, lo que hablamos. Y me interesa que veamos la última. Escribe 3 posibles botones de pausa que tú consideres que podrías presionar para calmar. Por ejemplo, la otra vez un papá me comentaba que él tenía un taller en donde arreglaba sus bicicletas y demás. Pues cuando estaba enojadísimo, su botón de pausa era irse a ese espacio, arreglar sus bicicletas. Y ya luego, pues ya calmado, pues abordaba la situación con su hijo, por decirles un ejemplo. Pero cada uno de ustedes tiene que encontrar eso que les ayuda a respirar, a bajar esas revoluciones. ¿Alguien quisiera compartir alguna? Yo me voy, regreso, salgo de la casa, me meto corriendo al lado, pero en el caso de mi hija, de plano ella necesita tenerme al interior, porque es ella la que va atrás de mí, y empieza, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Y me salgo y me voy al otro cuarto y sigue, y yo por favor andate, déjame tranquila, anda, cálmate tú allá, y yo, la misma revolución. Entonces es otro pausa, no es que salir corriendo. Si tú sales corriendo, el otro te sigue. Ajá, esa es la dinámica. Eso sí, la tengo enfrente, le sigo ahorita. Entonces entra otro botón, y no es fácil, pero puede traducir. Hay botones de pausa increíbles. Luego una mamá me decía que decidió hacer como los alcohólicos anónimos y que quería su calendario y que si hoy venía para María. O sea, si ha llegado ya al punto de la agresividad. La época actual empuja mucho a la reactividad, eso es una realidad, ¿no? Ella era muy agresiva, bastante agresiva, y dice que ella no lo era, pero que habrá que ver, ¿verdad? Pero decía que no era, que poco a poco se fue volviendo muy agresiva, pero no tenía otra manera. Entonces, lo que decidió era como alcohólicos anónimos. Entonces, al final del día, marcaba su día, un día más en que no fui agresiva. Eso le ayudaba a saber que si no era agresiva en la noche, por ejemplo, podía ir a poner su cheque y dice que sentía una satisfacción el día a día. O sea, era agresiva al rango de alcohólicos anónimos y le funcionó. La agresividad comenzó a bajar y después ya no le era tan difícil, y sí dejó de ser agresiva. Ella era agresiva físicamente, lo dejó. Como te digo, cada quien tiene sus pausas. Y vamos a poner números 1, 2, 3 y 4. Yo tengo un hijo de 2 años y medio y pues ahorita yo asustada porque mi pelea es que se deje de vestir, entonces no he entrado a decir. Pero a veces cuando uno entra como en su frustración, ya sea en comer, en vestirse, o que uno está tratando de hablar y ellos no hacen caso, yo encontré la manera de decirle respirar, y ella está aquí. Y entonces yo empecé a hacer lo mismo, o sea, yo sí me desespero y antes de pegar el grito o la nalgadita, mejor empiezo a respirar y todo, y yo creo que nos ha funcionado. La respiración es excelente. Ajá, es y ya me di cuenta que cuando uno está en el no salgas corriendo, ellos no escuchan, entonces también me funciona un montón cambiarles de tema, pero así de inmediato. Ya hice el pajarito aquí que esto no se cae, y
ya él se volteó a ver y lo empiezo a decir y él ni cuenta se dio que yo le cambié el cassette, pero si yo seguía sobre la misma peleita, enganchada, no funciona. Ajá, muy bien, gracias. Es un comentario con eso, es solo decirles no para que precisamente ellos quieran hacer eso. O sea, hay que tener cuidado cómo se utiliza no, ¿verdad? La palabra no. ¿Quién era el número 2? Ahí como dice ejemplos, ¿verdad? Otra cosa que me ha funcionado a mí, como cuando uno tiene un susto, lo que le dan a uno es un vaso de agua, ¿verdad? Y igual es cuando uno está enojado, creo que como que al tomar el agua como que le va bajando todo uno tiene que quiere hacer, ¿verdad? Y el incendio, ¿verdad? Excelente, ir a la cocina, poner atención en cada traguito, ¿verdad? Que va. Excelente, muchas gracias. ¿Sí? Y lo que me baja el enojo, la revolución en la casa, como las caritas de ellas, porque me angustia que me vean con miedo, que me vean enojada. Eso me baja rápido. Ver la reacción. La expresión de ellas. O sea, salirme lo que yo siento y ver lo que están sintiendo cuando yo me empiezo a enojar. Ajá. Bueno, eso le hace consciente a usted de cómo se estará viendo usted frente a sus hijos, entonces. A mí me da miedo darles dolor y angustia a ellas, entonces automáticamente si ven que yo me enojo y ellas me empiezan a ver con miedo, eso me... Dice usted, ¿qué estoy haciendo? Ya se cuestiona. Ok, gracias. Está haciendo Hulk. ¿Sí? Ahora me toca así. Yo quiero mencionar los principios bíblicos. Sí. Hay uno que dice: instruye al niño en su carrera, y aún cuando sea viejo no se apartará de él. Y también hay un principio bíblico que dice que todo tiene su tiempo. Entonces, el dilema de nosotros es que desde niño nos dejamos manipular. Es decir, desde niño dejamos que nos manipulen. Entonces, a mí me ha funcionado bien, no quiero parecer el padre moderno. Yo tengo 4 hijos, tengo una hija de 25, un hijo de 23, una hija de 21, todos han salido de este colegio. Pero entonces, gracias a Dios, su comportamiento ha sido muy excelente, generalmente hablando. Bueno, entonces, a mí lo que me ha funcionado realmente es, cuando ellos cometen un error, yo los llamo a mi oficina o a lo que llamamos en la casa el cuarto de estudio, y hablo con ellos y les hago ver el error en el que han caído a ellos solitos. Porque a veces cuando uno empieza a gritar o empieza adelante toda la familia, entonces uno lo que termina es arruinando la situación, ¿verdad? Y a mí hasta el día de hoy me ha funcionado. Quiero decirles que la 22 para nosotros nos piden permiso para lo que vamos a hacer. Si se van a agarrar en la universidad, ellos nos llaman diciendo que mi papá pueda llegar tardecito por esto y lo otro. Entonces, yo quisiera al menos darles esto, porque si a alguien le sirve, pues para mí sería un gusto, ¿verdad? Pero a mí me ha funcionado perfectamente bien. Hasta el día de hoy tengo una niña todavía y bueno, me da por ahí, ¿verdad? Okay. O vamos con mi esposa. Gracias. Solo un comentario de que yo me he dado cuenta que no solo los hijos hacen enojar a los padres, porque los padres a veces no nos damos cuenta y hacemos enojar a nuestros hijos. Por algunas reacciones que tenemos, pues provocamos ira en ellos. Entonces ellos también enojan. Sí, así es. Sí, a veces los hijos nos llegan a hablar tranquilos y es como nosotros ya, y luego les decimos ¿por qué me hablas mal? Y uno no se da cuenta que uno fue el que empezó a contestar mal. Eso es muy importante también. Bueno, entonces identifiquen ustedes, esto es muy importante, cuáles van a ser sus botones de pausa, porque eso va a ser lo que les va a permitir no ser reactivos. Es lo que decía Patricia, ¿verdad? Poner esta pausa, esta separación entre el estímulo y la respuesta. Y esa es una facultad humana, que no seamos tan automáticos, que sepamos poner como ese espacio y seamos más contrario a lo que se vive hoy en la actualidad, que todo es inmediato, todo es ilimitado. Ese es el empuje de la actualidad, no hay pausas. Antes, por ejemplo, se hacían siestas al mediodía, era una pausa, se dormía más. Ahora uno puede llamar ilimitadamente, si ustedes se dan cuenta, todo va en vías a que no hayan pausas. Entonces ustedes, hay que trabajar en eso, y es difícil, no es fácil, pero la práctica va haciendo al maestro, así que hay que perseverar.
Bueno, muchas gracias. Gracias.